las noches de este domingo en el programa Teatro Crítico de Oviedo Televisión. Vamos a hacer un pequeño repaso de los temas de actualidad de nuestra ciudad y también del panorama regional y nacional. Antes de comenzar, es obligado a presentar a los contertulios de hoy. A mi derecha, don Gustavo Bueno. Pero es miércoles, ¿eh? Es verdad, es verdad, cierto. Don Gustavo Bueno y a mi izquierda, don Javier Neira y doña Cristina Huelga. Para empezar y para romper el hielo y el frío de esta noche de miércoles, podríamos abordar el tema del conductor borracho que fue pillado a principios del mes de diciembre en la calle Azcárraga de Oviedo, con unas dosis de alcohol que duplicaban los valores establecidos, que además creo que fue pillado infraganti fumando porros y con un juicio rápido, una magistrada de Oviedo pues le ha impuesto una sanción de 2 meses de cárcel y de 8 meses de retirada del carnet de conducir. ¿Qué opináis sobre el asunto del conductor borracho, no? Que si bebes no conduzcas, ¿no? Que decía Lema. Bueno, yo creo que lo relevante es que sí, aunque no, en este caso concretamente no vaya a ir a la cárcel, pero que con las nuevas disposiciones se va a ir a la cárcel por conducir borracho, o por una infracción, o por conducir a 80 por hora, donde no solo se puede ir a 50, o por cosas de estas, ¿no? Y entonces, según algunas estimaciones, hechas un poco antes de que se pusiera entrar en vigor esta norma, se calculaba que ingresarían en la cárcel 50.000 personas. Entonces, que la población penal reclusa en España se duplicaría en unos meses, en un año, y bueno, primero a ver dónde nos meten, porque acabaremos cayendo todos, a ver dónde nos meten, y segundo, que ya es un poco más, que si es razonable ir a la cárcel teniendo en cuenta lo que es una cárcel. Una cárcel, por lo menos en España y al día de hoy, es una cosa realmente terrible, ¿no? Si es razonable ir a la cárcel por ir a 80 por hora en un sitio que solo se puede ir a 50, ¿no? Y a mí me parece muy bien que las leyes hay que cumplirlas, conducir borracho, por supuesto, y otras cosas hay que castigarlo, pero a mí me parece que también ir a la cárcel me parece muy serio. Tercera derivada, no se va a ir. O sea, que esta es una nueva ley que no se va a cumplir, como pasa con las leyes, que es lo que peor que le puede pasar a una ley, no es que sea injusta, es que no se cumpla, ¿no? Pero en fin, ya lo dije todo, ¿no? Pero ¿qué mecanismos de coacción puede tener, se puede tener para controlar que la gente conduzca a la velocidad adecuada, que no beba antes de conducir? En fin, es que tienes que tener algún mecanismo para que la gente no lo haga, ¿no? Sí, pero entre otras cosas y la cárcel se podrían buscar otras cosas. Es que la cárcel es la cárcel. ¿En plan americano, servicios sociales o alguna cosa así? ¿Servicios a la comunidad? La cárcel es la cárcel. La cárcel, entre otras cosas, sale carísima al contribuyente. Es decir, que efectivamente la población penal en España, hay 50.000 personas más o menos. Al parecer, por delitos de tráfico ahora hay, no sé si 3 personas en la cárcel. Es decir, y al año hay un montón de muertos producidos por accidentes de tráfico. Si a los que provocan esos accidentes los meten en la cárcel, y no solo eso, a los que van borrachos o bebidos, etcétera, claro, porque este señor no entra porque es la primera vez. A los que votan al PP empezarán a meterlos también, ¿no? Claro, una cárcel que tiene 1.000 internos tiene 400 funcionarios. Es decir, que eso es carísimo. Entonces, seguramente lo que nos encontramos es con unas medidas imposibles de cumplir, como sucedió en Francia ya hace años, con el carnet por puntos, que tenían teóricamente a 500.000 de franceses sin poder conducir conduciendo. Es decir, son medidas que no funcionan. Hay un exceso de ordenancismo y, sin embargo, pues con una obsesión por frenar, que es natural, el número de muertos. La famosa mítica cifra de los 25.000 a los que se quiere llegar en el horizonte del 2010 en el conjunto de la Comunidad Económica Europea, aunque ahora que al entrar en nuevos países va a ser más difícil, pero claro, por razones que además tampoco son humanitarias del todo. En realidad es para ahorrarse también los gastos que al Estado le supone pues tanto tetrapléjico y tanto hospital y tanto enfermo. Seguramente los métodos que podrían funcionar tendrían que ser mucho más expeditivos, pero son ilegales ahora que cambia la legislación. Si ahora han cambiado la norma en España, claro, para que ponen a la cárcel, pues seguramente a este señor que le cogen a las 9 de la mañana bebiendo alcohol, con el doble de lo que se debe del límite, fumando porros, pues seguramente el procedimiento mejor sería infraganti, pues quemarle el coche, por ejemplo, allí. Las penas corporales que están abandonadas y eso está, pues romperle las piernas directamente. 40 latigazos. Prefiero que den 10 latigazos o que me metan a la cárcel. No, pues seguramente el procedimiento de incendiar el vehículo
sería lo más efectivo. Es decir, cuando empezara a ver por las carreteras un montón de vehículos quemados que no se retirasen, y gente haciendo autostop, pues... Bueno, aparte de eso tan radical, puede haber otras soluciones, ¿no, Cristina? Hombre, penalista. Yo pienso que sí, que soluciones puede haber otras. Lo que pasa que al legislar la pena de cárcel se contempla, pues yo creo que para que la gente tengamos como mucho respeto al incumplimiento de las normas de circulación. Pero ¿qué pasa? Que luego ese respeto se pierde porque efectivamente las leyes no son efectivas, porque no se cumplen. Es decir, esta persona no va a entrar en la cárcel. Bueno, si efectivamente reincide, sí, pero incluso siendo reincidente... Es que reincide. Sí, pero incluso siendo reincidente es muy posible que tampoco entre en prisión. Trincide. Entonces, ¿qué pasa? Que tenemos leyes que luego efectivamente ni dan ninguna seguridad, ni influyen en la forma ni de conducción ni de comportamiento de los ciudadanos. Entonces, ¿qué pasa? Que otro tipo de medidas, a lo mejor, pues yo qué sé, sanciones económicas fuertes, retirada del carné, pero no 8 meses ni un año. O sea, una retirada de carné por un tiempo que efectivamente sea importante y que la gente se vea perjudicada, porque yo creo que la retirada del carné a todo el mundo perjudica, no solamente a los que... Hay personas que van sin carné conduciendo sin problemas, ¿eh? Sí, conducen sin carné inmediatamente. Y sin seguro. Hombre, bueno, ya... Pero muchos Hombre, es que si nos ponemos, claro, si nos ponemos en esos extremos, efectivamente no va a haber una ley efectiva para el cumplimiento ni de las normas de circulación ni de nada. Pero bueno, yo creo que la cárcel no es desde luego una medida a contemplar en un caso ni de exceso de velocidad, ni de embriaguez, ni de conducir bajo los efectos de sustancias estupefacientes. Yo creo que no, porque todo el mundo sabe que ni va a entrar en prisión y luego, efectivamente, es muy malo el incumplimiento de esas normas. Pero la entrada en prisión es mala para todos. Es mala tanto para todo el sistema penitenciario, que como ya habéis dicho está saturado, y es mala también a lo mejor pues para el conductor que en un momento determinado entra en prisión pues por conducir a un exceso de velocidad o bueno pues bajo... Cristina, que se va a entrar en la cárcel. El otro día ¿Y qué ganamos con eso? No, si no lo digo que se gane, pero yo lo critico. El otro día estaba comiendo con unos amigos y se contaba, hablando de esto, de hace años, no de esta norma, contaban de un ciudadano de más conocido. Vamos a obviar. Este señor no sé qué hizo y le quitaron el carné. Y estaba 6 meses sin carne. Y estaba en no sé dónde en casa y la llamaron para no sé qué, tuvo que acudir aquí a la plaza de la catedral, no sé qué. Y llegó a la plaza, cogió el coche, llegó a la plaza de la catedral y aparcando, cuando todavía se aparcaron, chocó un poco y abolló. Llegó un guardia, a ver, carné, no lo tengo. Acabó en la cárcel. Acabó en la cárcel este ciudadano así de buena familia, diríamos, o sea, que tenía enganches. No lo sé, vamos a ver, Igual fue por eso mismo. A lo mejor fue por eso. Hubo un componente de reivindicación social de clase. Siempre hay excepciones que confirman la regla. Con la nueva ley sí. Pero de todas maneras, a mí no me parece que se vaya a meter a tanta gente en la cárcel por estos motivos, porque es que, Javier, no se puede. Bueno, sacan a los de Batasuna. Eso puede ser la solución. Y lo de quemar el coche, ¿tú crees que se podría cambiar la norma para que Hombre, yo creo que quemar el coche ya no, porque es ponerte un poco ya como a aplicar la justicia catalana. No, pero y ojo por ojo. Eso promueve la renovación del parque automovilístico, que se vendan más vehículos. Quemarlo no, pero ponerlo a lavar 1000 coches en un sitio de lavar coches sí estaría bastante bien. Que la gracia que le debe hacer a cualquiera, lavar 1000 coches uno detrás de otro, ahí con el guardia de la porra al lado. No, yo creo que para esos delitos, además es que vamos a ver, tampoco se puede, me parece a mí, juzgar los hechos con los mismos parámetros. Es decir, no es lo mismo una persona que conduce a un exceso de velocidad moderado, a lo mejor de 20 kilómetros por encima del límite, al que conduce ya a 280 kilómetros por hora. No es lo mismo el que va pues con una tasa de alcohol por encima del límite, pero muy poco por encima, al que a lo mejor la triplica. Es decir, el peligro que supone uno y otro pues no es el mismo. Entonces, ¿cómo les aplicas la misma normativa? Hombre, en penal, caso, que estamos hablando de penal. En este caso, el infractor estaba parado en un semáforo y tuvo la mala suerte, al parecer, que paró a su lado un coche de la policía. Claro. Y le vio que estaba bebiendo del frasco y fumando. Entonces ya se fijaron en él y la policía percibió que hacía algunas... Claro, si no hubiera tenido esa mala suerte este ciudadano, pues a las 10 minutos estaría durmiendo la mona en su casa probablemente y no hubiera pasado nada. Es decir, que en otros casos en los cuales se está yendo a 200 por hora, en plan salvaje, en una ciudad, no sé qué,
Yo creo que el exceso de ordenancismo en estos asuntos es contraproducente, sobre todo cuando las penas y las medidas no se corresponden con lo que se puede hacer. Las penas económicas tampoco sirven, porque hay mucha gente que tiene mucho dinero y que le da lo mismo. Es decir, y siempre lo han dicho, ¿no? Si el problema de llegar a Madrid en 3 horas es 3 multas, bueno, ¿y qué más da? Claro, eso yo lo he escuchado decir más de una vez. Claro. Bueno, pero también tenéis que reconocer que la normativa del carnet por puntos y la extremada rigidez en los controles de alcoholemia ha cambiado muchísimo los hábitos de la sociedad. O sea, ahora es muy común que grupos de personas que se reúnen para cenar o para salir por la noche decidan que hay una persona que no beba y que los va a traer a todos. Es también muy frecuente que se habiliten autobuses, microautobuses, etcétera. O sea, nos ha ido cambiando un poco la mentalidad. Sí, sí. No es más la teoría eso. Que te anuncian el autobús o que te anuncian el servicio alternativo. No, mismamente en las bodas, por ejemplo. En las bodas lo común es que antes fuera todo el mundo... como pianos, claro, pero eso es otra cuestión, pero eso hace muchos años, claro. Es que no puede conducir la mayoría de la gente, no es que sea peligroso, es que ni arrancan, vamos. No, pero yo sí que creo que ha cambiado muchos hábitos de comportamiento entre la gente. Una solución sería prohibir el alcohol totalmente. No, es que se va eso. No, se va eso. Aparte de todo, también otra consecuencia grave que puede tener esta norma es si efectivamente estas personas ingresan en prisión, bueno, pues este es un tema muy serio que yo creo que no se contempla. ¿Qué va a pasar cuando salgan? Porque una vida en una prisión precisamente no es muy positiva, de la que vayas a salir regenerado de algo. La prisión es el lugar donde se regenera, no, recluso, en teoría, aunque en prisión, pues lo pasa más o menos mal, pero está ambientado. Pero una persona normal lo metes en prisión y se viene abajo, agarra la depresión, que a lo mejor no sale en su vida de ella. Es una universidad de la vida, eso. Es que lo de la prisión no se puede ir, solamente pueden ir los delincuentes, de verdad, que están mentalizados porque son eso. Pero la gente normal te meten en prisión, vamos, te destrozaron la vida para toda la vida, que ese es un mes, ¿eh? Oye, eso es muy duro, ¿eh? Ya que no hicieron la mili, pues así... Vamos a ver, otra cuestión tal, pero si hoy día con la tecnología que hay, un coche, primero con los GPS, se puede controlar perfectísimamente la velocidad. Y con sistemas de análisis también de aliento y demás, un coche, con un coste mínimo sobre el coste de un coche, se puede evitar que arranque un coche con un señor al volante que haya bebido y que vaya más de la velocidad permitida, porque se puede perfectamente desconectar. El GPS te mide con una diferencia de 1 kilómetro por hora y te mide unas diferencias de 5 metros. O sea, que no se hace porque no se quiere, no se trata de una ley tal, se puede, por ley, se puede obligar que todos los coches lleven esos sistemas y se acabó la historia. Simplemente porque no fabriquen coches que vayan a más de 120, si es la velocidad límite. Si es que no tiene sentido que en la publicidad se no 120. 132 haciendo la trampa del porcentaje de tolerancia. Sí, pero bueno, de todos modos, esa no es una cuestión porque hay sitios que son a 50, ¿entiendes? Hay sitios que son a 50. No, entonces, pero la cuestión es un GPS donde se ya está. Y puedes ir a 50 borracho como una cuba. Pero también el otro sistema, el sistema de análisis de tal, que los hay perfectamente. Si es que no cuesta ni el 1% de un coche. No lo hacen porque no quieren, porque son otros juegos, ¿entiendes? Vamos a cambiar de tema, ¿no? Dejamos al conductor borracho y cambiamos a otro tema. Podríamos hablar del tema del enfrentamiento entre la Fundación Príncipe de Asturias y el Ayuntamiento de Oviedo, desde la sentencia ya aparentemente firme del Tribunal Supremo, que obliga al Ayuntamiento de Oviedo al pago de 11 millones de euros. Con ese motivo, pues el alcalde de Oviedo exigió a la Fundación Príncipe de Asturias que saliese del edificio de Villa Madalena y para que fuera realmente de uso público, ¿no? Y entonces, bueno, a partir de esa noticia, pues ha habido una polémica desde distintos partidos políticos y también desde la propia Fundación, hablando de la posibilidad de marcharse fuera de Oviedo. Incluso a la Fundación le han salido algunas novias en Pola de Siero y en Gijón. Y bueno, a ver qué opináis sobre este asunto. Novios, qué señora. Sí. Enlazando con un programa anterior donde hablábamos precisamente de Villa Magdalena, pues esto es un efecto colateral, como tú decías, de la sentencia sobre Villa Magdalena. No tiene nada que ver. No tiene nada que ver. Pero temas distintos. Hace tres años, cuando se preparaban los 25 años de la Fundación Príncipe de Asturias, la Fundación pidió al Ayuntamiento el uso durante 2 años del Palacio de Villa Magdalena como edificio institucional para las visitas que iban a recibir. Esa cesión que se hizo por 2 años terminaba hace un año, en diciembre del año 2006. La prorrogaron durante otro año y ahora lo que han dicho es que deben abandonar esas instalaciones.
En el origen, hace años, la Fundación Príncipe de Asturias no quiso aceptar ese edificio como sede, que se lo habían ofrecido inicialmente, ni otros de la ciudad. Incluso se habló durante mucho tiempo de que iban a construir un edificio singular en el Monte Naranco, pero siempre estaba mezclado en una confusión de ideas en aquel momento con que fuera también residencia del príncipe en Asturias, a lo cual la Casa Real al parecer se negaba, etc. La situación a la que se ha llegado ahora es una situación muy confusa porque yo creo que se mezclan cosas que tienen que ver con la tensión de hace un año y pico, cuando la Fundación anunció que un museo de los premios Príncipe de Asturias se iba a ir fuera a Avilés. A raíz de las reacciones que se produjeron en aquel momento, aquello se reconvirtió en el Oscar Mayer, ¿no? Oscar Mayer. Y entonces la situación actual es una situación en la cual lo más bonito es como, al parecer, por una torpeza o indiscreción pues de la responsable de la oposición en el ayuntamiento, la concejal La Paloma, pues se ha descubierto que la frase "esto es como si el alcalde de Oslo, de Estocolmo, expulsa a la Fundación Nobel". No, la diferencia es que la Fundación Nobel tiene dinero y tiene sus sedes, dice que no tiene capacidad el alcalde de Estocolmo de echarle de su sede, que es suya, pero bueno, al margen de eso, esa frase, pues Paloma al parecer dijo que procedía del director de la Fundación Príncipe, que era la misma fórmula que había utilizado la consejera de Cultura el día anterior, con lo cual, claro, eso determinó pues ya todo un conflicto diplomático notable. A ver, Cristina, que tú... No, a mí la verdad este tema me resulta muy desagradable, tremendamente desagradable, porque estamos hablando del Ayuntamiento de Oviedo por un lado y de la Fundación de los Premios Príncipe por otro, que son pues dos pilares en esta ciudad importantes y que deberían, yo pienso, respetarse. Y no sé si el Ayuntamiento pues adoptó las formas adecuadas, porque incluso cuando tienes la razón creo que tienes que mantener unas formas. Y no sé si la Fundación, pues a lo mejor malinterpretó la petición del Ayuntamiento. Alrededor de todo esto, pues están los distintos grupos políticos sembrando, pues cada uno sus opiniones y quizás, digo quizás, pues echando más leña al fuego. También es verdad que no sé si también esto puede ser pues la gota que colmó un vaso que ya estaba pues lleno con más trasfondo de otras cosas, de otros acontecimientos y de otras actuaciones por ambas partes. Antes del ayuntamiento y de la lectura del asunto. Sí. La Fundación Gustavo Bueno, el edificio municipal que tenemos cedido durante 50 años, hemos intervenido en parte en la cesión de Villa Madalena a la Fundación Príncipe. ¿Por qué? Porque la Fundación Gustavo Bueno tuvo que ceder al Ayuntamiento durante 2 años su salón de actos para que pudiera albergar una sala de lectura que antes estaba en Villa Madalena. En aquel convenio que firmamos con el Ayuntamiento de cesión durante 2 años, estaba claro que era durante 2 años y mientras la Fundación tal. Luego, hace un año, cuando preguntamos qué pasaba, dijeron, no, se va a prorrogar 1 año más, y no os preocupéis, que si sigue ya se buscará otro sitio, lo que sea tal. Y que en principio aquello era una cosa temporal. Y de hecho, al parecer, por lo que trae la prensa, la Fundación tampoco lo tenía como una sede importante, sino que era tenía dedicado a la prensa simplemente. Sí. Eran embajadores. Que es una cuestión más bien, así yo creo que aquí hay una cuestión de prepotencias institucionales y también de pagos de favores en el contexto del cerco a Oviedo, pues con todo el tinglao que se ha montado en estos días. Y creo que en realidad esto les ha venido en un momento de gran fantasía lúdico-temática, como diría Javier, con respecto a ese engendro llamado C8, que es una cosa divertida. Es decir, que ¿lo explicas tú? ¿O? No, pero vamos a empezar, vamos a sentar principios. Uno, no son dos magnitudes comparables. Oviedo tiene 1.250 años y la Fundación 25. 1.200. O sea, cuando la Fundación 1.200. Cuando la Fundación cumpla por lo menos 300 años, bueno, puede empezar a tratarse de tú. De momento, con respeto. Esto es una ciudad, capital imperial, capital de la primera capital, de las primeras capitales del Reino de Asturias, el Reino de España, y que después incluso el Reino hispano, diríamos, fin. O sea que la Fundación debería de eso, de tratar de usted y de vos a Oviedo. Pero bueno, aparte de esto,
Segunda cuestión, no tiene nada que ver lo de la expropiación de Villa Madalena. Villa Madalena es una cuestión que está expropiada hace mucho tiempo y ahora se está discutiendo el justo y precio desde hace 10 años. Villa Madalena es de uso público, pues hará 10 años por lo menos que es de uso público, hay una biblioteca, hay una serie de cosas, y entonces como un apoyo de la ciudad, de esta gran señora noble a esta joven prometedora institución, como un apoyo porque cumple 25 años, pues le cedió, mediante un convenio escrito, por supuesto, formalmente, le cedió, bueno, para que hiciera cosas. Un ejemplo más de la magnanimidad de la señora, del ayuntamiento. A cambiar toda una exposición que había de obras de arte. Una magnanimidad que se vio inmediatamente traicionada porque resulta que, como siempre, haces un favor a alguien y te lo devuelve con una patada. Al poco anuncio de que se marchaba, que hacían el museo en Avilés. Y ese es el conflicto. El conflicto es un conflicto que tiene, no es que los partidos en general, hay unos partidos y otros partidos, no eso de hablar de los partidos en general, no. Hay unos partidos que se han alineado con la Fundación contra Oviedo y otros partidos que se han alineado a Oviedo para la defensa de los intereses de Oviedo. PSOE y PP, vamos, está clarísimo. Y en esta operación del convenio, el convenio estaba firmado y tenía que haberlo desalojado el año pasado, ahora hace un año. El ayuntamiento, la señora noble, a la insolente joven, le permitió durante más de un año seguir ahí con toda, y por fin le mandó una carta diciendo, oye, que te recuerdo que hace un año que tienes que haberte ido. Y la insolente se indigna y ahora un escándalo, qué vergüenza. Como que qué vergüenza, nos marcharemos a Caracas o no sé dónde dijeron que se iban a marchar con Chávez a poner la institución, pero bueno, encima, ¿no? Encima de que te la prestan, que te tratan tal, que te permiten un año más de prórroga, todavía se indignan. O sea, vamos, es que, en fin, no quiero usar palabras gruesas, pero... Hombre, vamos a ver, Javier, se indignan, pero vamos a ver, aunque efectivamente la Fundación sea muy joven, aunque prometedora... No lo sé. Bueno, no lo sabe. Tal y como están las cosas. Pero bueno, vamos a ver. Prometedora, no lo sé. Vamos a ver, si recordamos lo que hemos hablado aquí, lo divertido de esta dialéctica es cómo el PSOE, que se presenta como republicano, bueno, Izquierda Unida, etcétera, sin embargo, ya. son los principales defensores de una institución que está desde el principio destinada a mayor gloria de la defensores, que es lo institución que está detrás de monárquica. todo esto, y defensores es que se lleve en un museo fuera de Oviedo, porque se trata de machacar a Oviedo, claro. Con esto o con cualquier cosa. Ese es el origen del conflicto. Dice el museo para Avilés o eso, para donde sea. Ese es el conflicto y se alinea al PSOE totalmente con esa operación frente a Oviedo y el PP. Esa es la cuestión. Y eso no tiene remedio, tal y como están las cosas. Y por eso todavía lo escribí el otro día. No tiene remedio. No tiene remedio hasta que venga un nuevo presidente de la Fundación que está al caer. Espero que sea una persona de peso y de juicio. Y diga, lo primero que hay que hacer aquí es jamás agredir a Oviedo desde la Fundación. Jamás. Sí, la Fundación, aunque es joven, yo creo que está madurando, pero no está madurando bien. Es decir, la Fundación tiene que tener una altura de miras y una distancia de la política inmediata, al margen de que efectivamente sea muy deudora de los favores que le están haciendo unos y otros. Y entonces la Fundación es que está demostrando una falta de rigor, no la Fundación como tal, sino sus dirigentes, evidentemente, en este momento, en saber cómo deben estar. Es decir, tanto el saber estar que tanto pregonan otras veces. Y en ese sentido, ¿esto a quién perjudica? Pues perjudica a la Fundación, pero a la institución que representa también. Porque entonces, y aquí es un grave error por parte de la Casa Real, que es quien está detrás de la Fundación, de una vez más estar permitiendo que jueguen con ella. Pues esto es parecido al hablando se entiende a la gente que le dice el rey al secesionista catalán cuando va a verle, etcétera, a un total desconocimiento de la situación, que en el caso coyuntural de Asturias ahora interesa, y en el momento coyuntural de España ahora, evidentemente interesa potenciar la institución monárquica, etcétera, etcétera, por lo que supone de eje vertebrador, pero que no sepan que están inmediatamente detrás esperando a dar el zarpazo a una fundación que en todo caso puede quedar en una tercera república pues como una reliquia, etcétera, etcétera. Pues sería potenciada. O potenciada. Yo la verdad que, bueno, sí que quiero, no sé, darle un poco de apoyo a la Fundación porque yo personalmente creo que a Oviedo le ha dado bastante. Y ha recibido bastante. Sí, por supuesto que sí que ha recibido, lógicamente ha recibido el apoyo de Oviedo pues para muchísimas cosas que ha organizado y muchas cosas que ha hecho, pero bueno, también tenemos que reconocer la labor de todos los que han contribuido a que la Fundación naciese y haya cumplido 25 años. Y 25 años yo creo que con un gran prestigio y... Vamos, que es loable también la actuación que han realizado. Pero que esos 25 años ha sido gracias al Campo Amor, gracias a la Reconquista, gracias al dinero. Es decir,
Y a la gente que se le cae a aplaudir. Yo creo que es un error pensar que Oviedo ha recibido. Si la fundación a lo mejor hubiese elegido otra ciudad. No le restes méritos. Pero las infraestructuras son clave. Vamos a ver, yo no le resto méritos a las personas que han trabajado, pero eso se da por supuesto. Es decir, tú cuando hablas que una ciudad está limpia, etcétera, etcétera, das por supuesto que hay detrás un montón de gente trabajando y haciéndolo bien. Pero eso es una cuestión que desde cerca, porque los conoces, pues puedes apreciarlo, etcétera, etcétera. Desde fuera, a ti te da lo mismo saber, a ti te importa que tal teatro de la ópera en Milán funcione. Sabrás que detrás hay una maquinaria que ignoras quiénes son, pero el caso es que funcione. Y en este caso, para toda la operación de marketing y de imagen de los premios Príncipe de Asturias, etcétera, ha sido esencial la ciudad de Oviedo. No es la ciudad de Oviedo, es el Reconquista, es el Campo Amor, es el Campo San Francisco, es la catedral, es el propio nombre de Oviedo. Y no digamos ya nada, el propio nombre de Oviedo, que es la capital de Asturias, y porque es el Príncipe de Asturias, etcétera. Quiere decir que eso hubiera sido irrealizable hacerlo en Gijón o en Avilés de principio, porque no tiene empaque. Es decir, es un error pensar que Oviedo le debe algo a la Fundación o no. Eso es una sinergia, es un acuerdo. Y además hay otro tema, hay que tener memoria histórica, ahora que está tan de moda, porque cuando salió este proyecto nadie daba 2 duros por él. Que se hiciera unos premios, Príncipe de Asturias, un poco en la línea de los Nobel, no sé qué. Pedro Massabiu dio como 200 millones el primer día. Sí, pero Oviedo apostó por ello desde el principio hace 25 años. Y no apostaron otras ciudades, ¿no? Que se sepa. Entonces, a eso también hay que agradecerlo. Como dice Javier y como dice también una amiga mía, si quieres tener un enemigo, haz un favor, eso está claro. Pues en este caso se cumple. Desde luego que... La Fundación, sí, le hemos hecho todos miles de elogios. Y hoy estoy dispuesto a hacer otros tantos miles más. Pero hace año y pico, no me acuerdo ya las fechas, cometen el gravísimo error de determinadas personas de participar en una guerra política, que es lo del museo. Y alinearse con el gobierno del Principado en una operación que es una operación más electoral, porque el Avilés es una pieza clave en ese momento del juego de equilibrio electoral en Asturias, y dentro del PSOE lo mismo. Vamos a entrar en detalles. El presidente Areces está en minoría en su partido. En la Cuenca siempre lo estuvo y en Gijón la pierde porque se enfrenta con la alcaldesa y pierde poder. Areces en este momento solo tenía y tiene peso en Avilés. Y hace una operación política que me parece muy bien, es normal, no lo critico, hace una operación política de imagen que es el Niemeyer. ¿Cómo la hace? De la mano de la Fundación. Que lo haga el presidente Areces a mí me parece bien. Y que meta como va a meter ahora 5.000 millones en el trasto ese de Niemeyer, en fin, incluso estoy dispuesto a aceptarlo. No es esa la discusión. Lo que no me parece bien es que vaya de la mano de la Fundación quitándose el Oviedo, que era donde iba a ir. Entonces los rectores de la Fundación cometen un error gravísimo. Eso más o menos se tapó, que está sin tapar. Y ahora les mandan una sencilla carta súper razonable y se suben al pino otra vez. Digo, es que nos marchamos Oviedo. Pues que se marchen. Yo soy partidario, soy Carballón, vamos, más Carballón que nadie, como largo Carballón. Pues que se marchen. Pero me quedo tan tranquilo, insisto, esta ciudad tiene 1.200 años, de los cuales pasó menos 25 todos sin fundación, y no pasó nada. O sea, que podemos los próximos 1.200 años vivir sin la fundación, pues que se vayan. Pero no es tolerable que estén chantajeando a la ciudad. Pero cuando conseguimos tener una cosa relevante y de peso y conocida y que todo te el mundo, chantajeen cada pues poco, tampoco ¿no? tenemos... No se trata de que nos dejemos chantajear, se trata de que sigamos colaborando unos con otros, la Fundación con Oviedo y pero Oviedo no con la Fundación. No puedes colaborar con un socio desleal, no, que te está cada 6 meses diciendo que me marcho, que me marcho para Gijón, que me marcho para Avilés. Lo que sí es verdad es que a lo mejor la Fundación, sus dirigentes, lo que no deberían entrar es en el juego político. Pero han entrado hasta dentro. Sí, sí. Además, mira, bueno, pues, lo bonito... rectificar será de sabios. Mencionaste a Massabiu, el Hobart Hughes que dirigió la Fundación al principio y que fue el motor principal. La generosidad extrema. ¿Quién ponía ese dinero encima de la mesa? Mira, cuando empezaba la Fundación, el Congreso de Teoría y Meteorología de las Ciencias, que organizamos nosotros en el año 82-83, lo financió íntegramente la Fundación y don Pedro Massabiu puso el prólogo de las actas, etcétera, etcétera. Es decir, quiero decir, cuando iban los segundos premios, el primer año que funcionaba la Fundación. Y en ese sentido, como tú bien dices, de aquella nadie daba un duro por la Fundación y era una cosa mal vista y se discutía si interesaba para Asturias o no, etcétera, etcétera. Lo bonito es cómo 30 años después, ahora, o 25, 27 años después, después de todo el circo montado con el C8, todas estas historias, han acabado todos yendo a la casa de Massabiu, es decir, a rendir pleitesía, pues los políticos, que al fin y al cabo pues, son unos interinos, porque lo que tiene persistencia son las instituciones, es decir, son las grandes familias que tienen palacios, que tienen dinero, que tienen una tradición, pues es la iglesia, es una ciudad, etcétera, y entonces aquí están jugando como niños. Es
Y ahí, en ese sentido, es muy importante una actitud firme por parte de la ciudad y donde hay que saber lo que está la ciudad aportando a la Fundación también. Entonces, no ir en absoluto... Es decir, la postura más digna es yo creo que la que dice Javier, es decir, que la Fundación se quiere ir a Madrid, pues muy bien que se vaya a Madrid. A Caracas, a Caracas. A Caracas, o donde haga falta. Yo tengo el sitio, Caracas. Sí, lo que nunca le podrán quitar a Oviedo es la Operación Leticia. Es decir, es más, mira, es que, segunda cosa, hay otro nivel ahí que es el fundamental, que mejor no se cita, porque forma parte de la cortesía, por lo menos en las monarquías, que no se cita, ¿no? Pero es que no hay que olvidar ese otro nivel. Es que tendría gracia que con una princesa de Asturias Carballona se marchara a la Fundación de aquí. Hombre, vamos, hasta ahí podemos llegar. Pero eso no vamos a citarlo porque la cortesía indica que no se habla de esos niveles y me parece bien porque no se puede estar permanentemente desgastando a esas figuras institucionales. Pero si se quiere entrar, vamos a entrar ahí también. Pues tendría gracia, sería un sarcasmo. A una vez en 1200 años que tenemos una princesa de Oviedo y nos quitan la Fundación. Hombre, por favor. Es que, vamos, la falta de sentido común de estos señores es espectacular, por decir una palabra suave. Antes mencionabas un cambio en la presidencia de la Fundación. Ahora mismo. El presidente se lo nombra ahora en un mes. ¿Y va a ser de Llanes o de dónde va a ser? No se sabe. Bueno, hablan de Matías Rodríguez Inciarte, el vicepresidente, el primero, segundo, vamos a entender. Hay varios nombres por ahí, no lo sé. Bueno, hay otra posibilidad para la Fundación Príncipe de Asturias, la Jaima de... La Jaima. Que se la quiere que nos deje Gaddafi la Jaima que se ha montado en el Pardo en Madrid con motivo de la primera visita de Estado del líder a España. Bueno, al parecer la Jaima la instaló en el Palacio del Pardo, pero él duerme en calentito dentro del palacio y utiliza la Jaima para recibir a las representantes empresariales, a un presidente, etc. Pero por lo visto no pudo ni hacerlo, aunque llevaron toneladas de madera para calentar la Jaima. Sin embargo, como hacía tanto frío, a los empresarios los ha recibido en el Salón del Pardo, donde habían celebrado una jornada flamenca que todavía estaba sin acabar con sus 11.000 vírgenes. ¿Y la danza del vientre? Por algo no pudieron con las montañas asturianas. No hay nada como el frío contra algunas cosas. No, pero es sorprendente cómo la razón económica con respecto a Libia pues ha borrado de repente todo. El enemigo público número 1 de hace años. A ver. Tú que eras... Distingo. A ti que te hemos visto con el libro verde durante años. El libro verde, sí, el Green Card. Distingo, yo creo. Vamos a ver, que es una cosa que no se está diciendo, porque como el pensamiento políticamente correcto todo lo esconde. ¿Por qué este señor está aquí ahora recibido? Y también en París el otro día, por Sarkozy y demás. Este señor es el coronel, que además yo no sé por qué no asciende, porque lleva siendo coronel hace 30 años. Ahí no pasó a general, ¿no? Pero bueno, este señor es el jefe de un estado terrorista, que hicieron barbaridades de todo tipo. El famoso atentado al avión en Escocia fue, ¿no? ¿Dónde fue? Me parece que fue en Escocia, ¿no? Bueno. Y sin embargo ahora se lo recibe con parabienes y demás. Bueno, esto es porque ha cambiado. ¿Y por qué ha cambiado? El resultado de la guerra de liberación de Irak. Es que y ahora sí que voy, el pensamiento políticamente lo oculta todo. Fueron los aliados Estados Unidos y 40 países más, hay que recordar la audiencia, no fue una cosa unilateral, una unilateralidad de 40 países es bastante multilateral, como fueron para ahí 40 países y liberaron Irak de la dictadura de un criminal como Saddam Hussein, otros criminales se asustaron. Uno de ellos Otro criminal que se asustó fue el de Libia, que se retiró de Líbano, que llevaba 29 años ocupando Líbano, que jamás lo decía nadie, no lo veías en un medio de comunicación. Era un país que llevaba 29 años ocupado por una dictadura y no se decía, porque no es políticamente correcto. Se sabe que las dictaduras estas son bajas y no otras. Entonces, llevan por lo menos dos hechos positivos, además del tercero de cargarse a Saddam Hussein. O sea que la guerra de liberación de Irak, no solo en Irak, sino tiene efectos multilaterales positivos por todos los sitios. Y que era atentado, un promotor de terrorismo, ahora resulta que es una ovejina, y viene aquí y tal, y vamos a hacer negocios que no estaban a hacer negocios. Míralo en otra perspectiva también, es decir, el islamismo de Libia es muy peculiar también, que estaba más alineada a la Unión Soviética, más cercano, era aquellos sitios donde se pensaba pues que se podía saltar era socialista, al socialismo y entonces
Y entonces, claro, pero también el de Saddam, ¿eh? No, por supuesto. No, pero el Saddam era más por la socialdemocracia. Sí, era de la Internacional Socialista. Tenía muchas simpatías con Alfonso Guerra y todo Saddam esto. Hussein era de la Internacional Socialista y estos estaban más en la línea soviética. Y entonces, en la situación actual, pues claro, interesa pues abrir posiciones frente al avance del integrismo islámico también. Sí, claro. Entonces, es una cuestión toda diplomática, pero lo curioso es cómo se ha tragado totalmente, sin ninguna oposición, la visita privada el día anterior con Aznar, que estuvo en Sevilla, ¿no? Etcétera. Cosas que de haber sido de otra manera se hubiera criticado muchísimo. Una cosa... Pero, insisto, porque él cambió, ¿eh? porque él ha renunciado al terrorismo. Porque él ha cambiado y porque el control mediático de la prensa es total. Pero ¿por qué ha renunciado? ¿Por qué ha cambiado? ¿Pero por qué ha cambiado? Porque el pánico que le entró. Claro. Porque ya otra vez Reagan le metió un misil, como decía el otro día, le metió un misil por la ventana del cuarto baño. Sí, claro. Pues Reagan, bueno, pues que era un paisano que hacía lo que había que hacer, ¿no? Con esta gente, claro. Oye, la verdad es que un comentario absolutamente trivial, ¿qué pinta más indecente tiene el Gaddafi? Parece Michael Jackson a lo árabe. Es que se puede esperar, ¿pero qué se puede esperar? Es una estrella ya envejecida, que fue atractivo. Tú, no olvides las cantidades de progres que fueron a Libia durante años a recibir el libro verde. En la Universidad de Oviedo estuvo varias veces en delegaciones de Libia. Dólares. Había mucho dinero, hacer excavaciones, la propaganda libia ha sido muy efectiva entre la izquierda española durante una serie de años. Y una generación antes, la propaganda argelina, en los 60, Argelia era la tierra de promisión también de ciertos sectores progres. Pero por los afrancesados también. Sí, claro, era afrancesado. Todos afrancesados en España, ¿entiendes? Es nuestra desgracia, todos afrancesados. Pero mira el progre que viene a hacer negocios con Repsol y con compañías. Sí, estaban ahí, se veía la reunión con los empresarios, estaban todos así, frotándose las manos, pero no disimulaban, estaban ahí. Era una cosa, un espectáculo tremendo, verlos a todos estos, era Repsol. Sería por el frío. Estaban todos así, decían, esto es un espectáculo. No, bueno, pero yo creo que ahí no hay que ver los negocios de los empresarios, eso nos viene bien a los consumidores. Porque aquí, tú antes has mencionado el frío que hace estos días, pues es que... Sobre todo aquí con la corriente está del Fontana. Si no fuera por la energía que podemos obtener de estos sitios, pues fíjate tú. Claro. Bueno, ¿no comentáis nada más de Gaddafi? Bueno, aparte de la pinta infame, que es otro socio también indirecto de Chávez, ¿no? Volviendo a nuestro tema estrella, ¿no? El gorila rojo y de todos estos demócratas. ¿Por qué quieres llevar la fundación a Caracas? La Fundación Príncipe de Asturias. Porque tiene vocación hispana, ¿no? Entonces, pues una gran capital hispana. Una cosa que no hay que olvidar no va con ninguna intención, ¿no? Que inicialmente la fundación se llamaba Fundación Principado de Asturias, cuando se constituyó. Luego hubo un conflicto, estaba Asturias en la preautonomía. Luego hubo un conflicto de confusión de nombres y entonces llegaron a un acuerdo de cambiar. En unos años, muy pocos a efectos históricos, será Fundación Princesa de Asturias. Tendrá que volver a cambiarse. Cuando el príncipe sea rey, claro. Lógicamente pasará a llamarse Fundación Princesa de Asturias. Perdona, cuando el príncipe sea rey, la princesa será reina. No. Reina consorte. La princesa de Asturias será la infanta Leonor. Claro. Entonces, lógico que... Estás adelantándote a los tiempos. A efectos históricos. No. Todavía pueden hacer varón y ser príncipe. No, eso no. No, todavía no se ha cambiado la Constitución. Bueno, pero eso no lo verán los ojos y los míos. La Constitución todavía no se ha cambiado. Pensarán algo, pero eso no. Es que la Fundación cambiará otra vez de nombre. Será que Fundación Princesa Asturias en Granada. No, pero el Principado, la institución, príncipe no tiene por qué cambiar el nombre. El príncipe de Asturias, sea hombre o mujer. Ahora pueden llamarla princesa, no pasa nada. No cambia. Solo que princesa de Asturias, Gracia Noriega se lo tiene atribuido a otras personalidades. Sí, es verdad. Ha ocupado ese nombre. Bueno, terminamos hoy, después de haber analizado al conductor borracho, la jaima de Gaddafi y al Gaddafi. Y al Gaddafi, y también a Villa Madalena. Agradecer a los contertulios. Bueno, vamos, ya que no lo han hecho en el Principado de Asturias, que se han aprovechado el nombre, pero lo han hecho, vamos a felicitar a Niemeyer por sus 100 años. Vamos a felicitar a Niemeyer. Curiosamente, en todo el mundo se ha conmemorado los 100 años de Niemeyer, menos en el lugar donde más se ha entrado a saco míticamente con un nombre, por otra parte, seguramente discutible totalmente en términos ya de lo que supone la historia de la arquitectura, ¿no? Bueno, pues felicitamos a Oscar Niemeyer por su centenario, nunca mejor dicho, y despedir a los contertulios de hoy.
felicitar las fiestas a los espectadores de Ovido Televisión y recordarles que volveremos un miércoles más con este debate. Gracias. More time for the mob.